Dios nos permitió un día más preciosa para que podamos aprender la voluntad de Dios. Vamos a seguir adelante obedeciendo y escuchando la palabra de Dios. Por oración empezamos, oremos juntos. Dios, Padre Dios misericordioso, que tiene mucho amor para nosotros, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, derramando su sangre todo para limpiar nuestro pecado. El Señor limpió nuestro pecado todo, pagó nuestro pecado. El Señor nos salvó del infierno y del juicio y del pecado y del mundo. Ahora no somos del mundo, sino somos de Dios y somos hijos de Dios. Cada día estamos caminando por el camino de vida según tu voluntad, en medio de la iglesia que es tu cuerpo. Señor, nos permitió la vida aquí en la tierra un poco de tiempo. Queremos vivir cumpliendo tu voluntad y tu palabra. Señor, no tenemos sabiduría ni fortaleza. Solamente confiamos en tu palabra, en tu mano poderosa, para que podamos vencer contra el mundo, contra el pecado. Sabemos que nosotros no podemos vencer por nosotros mismos. Solamente pedimos al Señor para que pueda guiarnos y ayudarnos cada día. El Señor está guiándonos por medio de comunión, por tu palabra. Hoy también estamos aquí ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, llénanos con tu palabra en nuestro corazón y también enséñanos por tu voluntad. Queremos ser limpiados por tu palabra y queremos tener más fe para que podamos cumplir tu palabra en medio de nuestra vida cristiana. Señor, bendiga a los que están juntos aquí y también, Señor, danos fortaleza y sabiduría y tu inteligencia para que podamos comprender tu palabra. Hoy queremos compartir tu voluntad y tu gran amor por medio de la Biblia. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Solamente confiamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. San Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Yo lo leo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hoy en día nosotros estamos aprendiendo sobre parábola de la vid, ¿sí? El labrador labrador es Dios. La vid. La vid es Jesús, Jesucristo, y pámpanos. Los pámpanos los salvo. Dios, ¿sí? Dios como labrador está trabajando entre nosotros. Nosotros éramos perdidos. Nosotros éramos cortados de la vid y del Señor. Nosotros no teníamos el Señor y ni la esperanza del cielo. Estábamos perdidos totalmente. Sí, pámpano sería la rama. Entonces, nosotros como éramos ramas perdidas y cortadas, ¿no? Gracias. Entonces, Dios, labrador, ¿no? ¿Sí? Nos como interpretó, ¿me entiende? Los pámpanos, las ramas no tienen poder para ser interpretado en la vid. Ellos no pueden por sí mismos, por eso solamente Dios, labrador, puede hacer. ¿Cómo? Por medio de la cruz, por medio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Dios nos interpretó en la vida, nos dio la vida nueva. Nosotros estábamos como cayendo al infierno, estábamos muriendo cada día, a cada rato. Es así, ¿no? Pero Dios nos como arrebató del mundo y del juicio y nos plantó, nos interpretó en la vida. Así Dios nos ha dado la vida nueva. Ahora somos miembros de la vida, o sea, de Jesucristo. Nosotros hemos aprendido, ¿no? Entonces la vida sería la iglesia. ¿Por qué? La iglesia es cuerpo del Señor Jesucristo. Jesucristo nos pide aquí, ¿no? En libro San Juan, capítulo 15, permanece en mí. ¿En dónde? En la vid, en Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, ¿en dónde podemos permanecer como en el Señor? En medio de la iglesia. La iglesia es cuerpo del Señor Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Por eso son uno, ¿no? Son uno. Cabeza y cuerpo son uno.
Por eso, los que están en la iglesia también están en medio de Señor Jesucristo. Así es. Pero aquí en la tierra, sí hay mucha iglesia, ¿no? Pero no son verdaderas. Sí hay mucha iglesia falsa. Entonces la iglesia que no tiene la palabra verdadera no es la iglesia, no es cuerpo del Señor Jesucristo. Primero, nosotros debemos ser salvos por la palabra que está en la iglesia. Hoy en día, Dios permitió el evangelio de la gracia de Dios en medio de la iglesia, entre los salvos. Dios está evangelizando al mundo por el evangelio, ¿no? El evangelio, ¿dónde está? En medio de los salvos, en la iglesia. Entonces, nosotros estamos en la iglesia, ¿no? En la Biblia sale sobre el árbol de la vida. En el libro Génesis sale sobre el árbol de la vida, ¿no? También había el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Entonces, Adán y Eva ya cometieron ese pecado de comer de fruto de árbol de la ciencia y del bien y del mal. Así se cayeron juntos. Pero en el huerto de Edén también había el árbol de la vida. Digamos, el árbol de la vida, ya. Árbol de vida. En el huerto de Edén había el árbol de vida. Adán y Eva no eligieron el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Señor Jesucristo, como la vid verdadera. Jesucristo es el árbol de la vida. Hoy en día podemos decir que la iglesia es el árbol de la vida. La iglesia verdadera es el árbol de la vida. Por causa del pecado de Adán y Eva, fue como cerrado, ¿no? El árbol de la vida. Nadie podría como acercarse al árbol de la vida. Pero hoy en día, Dios abrió, ¿sí?, el camino para que puedan llegar al árbol de la vida. ¿A dónde? Al Señor Jesucristo. ¿A dónde? A la iglesia verdadera. Por eso, en medio de la iglesia, sí, nosotros también podemos tomar el fruto del árbol de la vida. Así cada vez estamos tomando, comiendo, bebiendo, ¿no?, frutos, aguas de la vida. ¿En dónde? En la iglesia, en medio de la iglesia. Si nosotros ahora somos injertados en la vid, ¿sí?, por la gracia, por medio de Dios, como el labrador, ¿no? Dios está trabajando, Dios está injertando a los muertos en la vid, en el árbol de la vida. Entonces, por gracia somos salvos, ¿sí o no? Por gracia, ¿no? Por gracia, por medio de la fe. Esto no de nosotros, no de vosotros, es don de Dios. Así Dios nos ha dado la vida nueva por medio de árbol de la vida. ¿Qué es esto? Jesucristo. O sea, la iglesia verdadera.
Entonces, el que ha encontrado la iglesia verdadera es su vida nueva. Jesucristo nos dijo, ¿no? Yo les doy vida eterna. No perecerá jamás, ni nadie arrebatará de mi mano. Jesucristo nos dijo, yo les doy vida eterna. No perecerá jamás, ni nadie arrebatará de mi mano. Así, Dios nos permitió la vida eterna. Sí, no se pierde. Por eso la salvación no se pierde. Porque Jesucristo está como guardándonos, ¿no? Jesucristo está como protegiéndonos en la iglesia, en el árbol de la vida. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios también está guardando nuestra vida en medio del árbol de la vida. ¿En dónde? En la iglesia verdadera. Dios va a cumplir, ¿no?, su obra. Entonces, una rama que fue injertado en la vid, ¿sí? Según este versículo, no se quita. Dios no quiere quitarlo. La Biblia dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces Dios, trabajador, ¿no?, quiere quitar rápidamente cuando no lleva fruto. No es así. Dios está limpiándonos, ¿no?, para que podamos llevar más frutos. Dios está ayudándonos para que podamos llevar más frutos. Esto es obra de Dios. Por medio de la iglesia, sí, Dios está trabajando así. No perecerán jamás, dice, ¿no? Dios no quiere soltarlo. Dios no quiere abandonarlo. Quiere como cuidar muchos. Quiere llevar a los salvos según su voluntad. Por eso lo limpiará para que lleve más frutos. Dios está trabajando así cada día. Entonces, los salvos podrían como apartarse de la vid o de la iglesia, ¿o no? No puede, ¿no? ¿Por qué no puede? Aquí está la vid, un árbol. Nosotros somos ramas, los pámpanos. Entonces, este árbol, la vid, es Jesucristo y la iglesia. Uno pámpano, unas ramas podría como apartarse de aquí, de la vid. No puede, ¿no? No puede. Si se aparta, entonces ese ramas, ¿no?, va a secarse, va a morir rápidamente. ¿Entiende, no? Entonces estas ramas no pueden abandonar la vid. No puede. ¿Por qué? Esto es su vida. Es así. Eso es su vida. ¿Cómo podría abandonarlo? No puede. Labrador tampoco. Dios quiere como dirigir nuestra vida. Dios quiere mantener la vida de los pámpanos. Trabaja así Dios, y también la vid está como tomando, ¿no?, las vidas de los pámpanos. ¿Entiende? Mire, la vid está guardando
la vida de los pámpanos, o los pámpanos está tomando la vida de la vid. ¿Me entiende? Digamos, la vid, ¿cuál, no? Entre los dos, la vid y pámpano. ¿Cuál está guardando la vida de la vid? La vida de pámpano. Poco complicado. Mire, digamos, la vid está tomando, ¿no? Agarrando la vida de pámpano. ¿Sí o no? Así es. No como digamos, no de nosotros, no de los pámpanos. La vid está agarrando la vida de los pámpanos. Así es. Sí, por eso Jesucristo dijo así: no perecerán jamás, ni nadie arrebatará de mi mano. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así está guardando nuestra vida. ¿En dónde? En el Señor, en la vid. Salmo capítulo 1, versículo 3. Dice, Salmo capítulo 1, versículo 3, dice, está como explicando sobre la vida de los salvos, la vida de los bienaventurados. ¿Quiénes son? Son salvos, son hijos de Dios. No son como los hombres del mundo, no son muertos, son salvos. Dice, versículo 3, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si nosotros somos ramas, ¿no?, de la vid, aquí también sale un árbol plantado junto a corriente de agua. ¿Qué es este árbol? También Jesucristo. Nosotros somos ramas. Si Dios plantó cada uno de nosotros en el árbol que fue como plantado junto a corriente de agua, como ramas. Entonces, si según su tiempo, ¿no?, en su tiempo da su fruto y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. ¿En dónde? En la vid, en el árbol plantado junto a corriente de agua. Entonces el agua, ¿no?, explica sobre las palabras. Donde hay las palabras verdaderas, también hay la obra de Dios, ¿no?, el Señor Jesucristo. Así Dios plantó, así Dios nos injertó en el árbol plantado junto a corriente de agua, en el árbol de la vida. Así cada vez estamos como recibiendo bendición de Dios por medio del árbol de la vida, por medio del árbol plantado junto a corriente de agua. Entonces, nosotros hemos aprendido, ¿no?, sobre vida cristiana, según parábola de la vid. Los pámpanos que fue como injertado en la vid, tiene que primero obedecer, ¿no?
Sí. Obedecer. Obedecer es como oír la palabra y permanecer oír la palabra, permanecer en la iglesia. ¿Cómo podemos obedecer, no? Como pámpano. Pámpano, ¿cómo puede obedecer? Permaneciendo, como manteniendo en la vid, sí puede obedecer. ¿Cómo? Recibiendo, ¿no? Recibiendo toda energía de la vid, toda la vida de la vid, recibiendo, ¿no? Esto es oír las palabras. Así seguimos escuchando, ¿no? Es obedecer. Aquí estamos, como obedientes, escuchando y permaneciendo en la iglesia. Esto es la obediencia de nosotros. Así Dios está ayudando, ¿no? A los que quieren obedecer y permanecer en la vid. Hoy también necesitamos, ¿no? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Así es. ¿Cómo podemos obedecer? Escuchando, ¿no? Seguimos escuchando la palabra de Dios. Es obedecer a Dios y también permanecer, ¿no? En la iglesia. ¿Cómo? En comunión también. Los que permanecen en la vid pueden como llevar sus frutos en su tiempo. Separados de la vid, no puede hacer nada. Es normal, ¿no? ¿Quién? Los que no están en la iglesia. No puede hacer nada. Aunque ha sido salvo, pero no puede hacer nada. ¿Cómo podemos permanecer en la vid, en el Señor? O sea, en el Señor, por medio de la iglesia. Ya vamos a como participar en comunión de distrito y de cada grupo, por favor. Y cada domingo ya vamos a escuchar sermones los domingos. Esto es nuestra obediencia. Entonces, pregunto, entre los hermanos, algunos hoy en día no puede llegar como a la comunión, a la reunión de distrito, ¿no? Entonces quiere seguir así, dejando comunión. No es bueno. Sí, yo entiendo sus situaciones, pero pregunto, ¿está orando para resolverlo o no? Si quiere como permanecer, si quiere seguir permaneciendo en la comunión, hay que orar para que puedan como participar, ¿no? En la comunión. Es así. Ore, por favor, y Dios podría ayudar. Ya vamos a buscar la manera para que puedan participar en la comunión. Y también sermón de miércoles también viene poco. Allá en Distrito 4, ¿no? También está llegando los hermanos. Entonces vamos a seguir adelante participando en la palabra de miércoles. Entonces, ¿está orando por esto o no? ¿Quiere resolverlo o no? Ya vamos a orar. Nadie puede obligar a nosotros, ¿no? Nadie. Yo no quiero tampoco. Pero
yo espero que como oren por esto, para que puedan como mejorar en su vida cristiana. Es muy necesario. Permanece en mí y yo en vosotros. Si primero nosotros debemos obedecer, ¿no? Vamos a dar el primer paso de nosotros y después Dios nos ayudará para que podamos dar como segundo paso. Esto es como apoyo de Dios, ayuda de Dios. Pero el que no quiere dar el primer paso, no puede recibir ayuda de Dios. Por eso siempre nos pide así, primero a nosotros. Permanece en mí. El Dios, Señor Jesucristo, está pidiéndonos, ¿no? Yo en vosotros y después, yo en vosotros. Jesucristo dijo. Entonces, nosotros hemos aprendido esto hoy en día muchas veces y vamos a como prosperar, vamos a mejorar obedeciendo. Ya damos nuestro primer paso. Y hoy quiero compartir con ustedes sobre comunión. Sí, éramos como perdidos, éramos separados de la vida del Señor Jesucristo, ¿no? No teníamos la vida eterna, no teníamos la esperanza del cielo, totalmente éramos perdidos, fuimos cortados de la vida, pero ahora Dios, como nos imprentó en la vida, nos ha dado la vida nueva de la vida de la vid, la vida del árbol de la vida. La vida del árbol de la vida sería vida eterna. ¿Es así, no? Entonces, como los pámpanos, ¿no?, que están pegadas en la vid, ¿qué tiene que hacer los pámpanos? Obedecer, como manteniendo, ¿no?, su ubicación, poniendo su atención, ¿no?, prestando su atención en la vid, hay que obedecer. Esto es primero, ¿sí? Hemos aprendido. Y segundo, comunión. Sí, por parábola de la vid podemos aprender sobre comunión. Mire, cuando éramos perdidos, no teníamos ni una comunión con la vid. ¿Qué comunión? Nada. Pero ahora tenemos la vid. Estamos en el Señor. Entonces, ya viene un crecimiento, una enseñanza, una exhortación, una ayuda, un apoyo. Llega siempre a los pámpanos, a las ramas. Y también, sí, da algo, ¿no? Fruto también a la vid, los pámpanos. Esto es como comunión. Tiene una relación, ¿no? Es muy importante. Ya, aquí hay muchos ramas, muchos pámpanos. Sí, todos están conectados directamente en la vid. Pero algunos ramas tienen frutos, pero algunas ramas no tienen, poquito. Pero tienen vida todo, ¿no? Por eso ¿por qué hay diferencia? Por medio de comunión con la vid. Hay diferencia, sale diferencia. Dios está como limpiándonos, ¿no? Limpiando los pámpanos como labrador. ¿Para qué? Para que puedan llevar más frutos. Entre nosotros también hoy Dios está trabajando, limpiándonos. ¿Para qué? Para que podamos llevar más fruto. Entonces, vamos a meditar sobre comunión con la vid. ¿Sí? Algunos tienen comunión íntima con
Señor Jesucristo. Alguno sí tiene comunión con el Señor poco lejos. Entonces, esto no puede llevar mucho fruto. Ya vamos a meditar esto también. San Juan 15. San Juan 15, versículo 7. San Juan 15, versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, comunión entre la vid y pámpano, ¿no? Comunión entre como Dios y nosotros. ¿Qué sería? Primero, oración. Tiene relación con Dios. ¿Sí? Todo tiene la salvación, ¿no? Entonces, ¿qué comunión tiene con Señor? Primero, oración. Ya Dios nos permitió nuestra petición. A Dios quiere escuchar nuestra petición. Petición de oración, nuestro deseo. ¿Qué quiere? Lo que quieren, ya pide. Podría rogar a Dios. Esto es como potestad, ¿no? Derecho de los salvos. Así Dios nos permitió. Entonces, estamos orando a Dios o no. Ya vamos a seguir adelante, ¿no? Por medio de oración. Esa es comunión entre los dos, la vid y pámpano, Señor y nosotros. Ya vamos a orar. Pero aquí dice, si permanecéis en mí, dice, ¿no? Si permanecéis en mí, sale una condición. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid. Sale dos condiciones. Si permanecéis en mí, ¿qué es esto? La salvación. Y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, alguno no lea la Biblia. No entiende bien las palabras, ¿no? Entonces es muy difícil orar a Dios. La oración es como la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios, los salvos tienen que orar. Por eso aquí dice, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Ya vamos a como aprender las palabras primero para que podamos aprender la voluntad de Dios, ¿no? Y después ya podemos orar según la voluntad de Dios. Eso es una relación, una comunión con el Señor. Por eso estoy como pidiendo a ustedes, ¿no? Para que puedan leer la Biblia y también escuchar los sermones. Y después, según sus entendimientos, según su como conocimiento de la voluntad de Dios, podrían orar. Pueden. Por eso aquí sale condición antes de oración. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Entonces, nosotros estamos en medio de la iglesia, ¿no? Estamos llevando nuestra vida cristiana con los hermanos aquí. Entonces, vamos a orar según la voluntad de la vid también. Sería como plan de Dios, ¿no? Plan del Señor, y sería plan de la iglesia también.
Así vamos a acompañarnos con Señor, con la iglesia. Por ejemplo, esta semana tenemos la unión de madre y padre. Ya vamos a orar por estas reuniones. ¿Me entiende, no? Sí, vamos a orar por esto. ¿Por qué? Así sale la voluntad de la vida. Así sale la voluntad del Señor por medio de la iglesia. Ya vamos a orar por esta comunión. ¿Para qué? Para que podamos participar. Aunque no tiene buena condición de participar en la comunión, entonces vamos a orar, ¿no? Vamos a resolver. Si no puede, es como imposible, ¿no? Pero ya vamos a orar también para que puedan tener buena comunión los hermanos, para que también Dios opere, ¿no? En medio de esa comunión. No es bueno. Es bueno. Esto es nuestra oración. Según plan de la vida, según plan de la iglesia, ya vamos a orar. Y participemos en la comunión. Esta vez no, pero próxima vez yo voy a tratar de participar. Así estamos mejorando, ¿no? Hay que como prosperar así. Y también, próximo domingo, ¿qué tenemos? Bazar, ¿no? Y también vamos a orar por esta comunión de bazar. Y también vamos a participar. Y también, próximo mes, aquí hay noticia, próximo mes hay seminario bíblico. ¿Cómo hacemos? Primero oremos, ¿no? Por seminario. También buscando invitados entre nuestra familia. Ya vamos a buscar, yo quiero invitar a alguno. Entonces, oremos por seminario, por invitados y también por nosotros, para que podamos también estar juntos, ¿no? En seminario. Así vamos a orar según plan de la vida, o sea, según plan del Señor, según plan de la iglesia. Ahí vamos, así vamos, ¿sí o no? Así podemos orar. ¿Qué petición de oración tiene? ¿Qué petición? Primero vamos a buscar la voluntad de Dios y plan de la iglesia. La iglesia, ¿cómo está manejando, cómo está dirigiendo esta comunión? Así podemos orar. Así tiene una relación, ¿no? Entre la vid y pámpanos. Según como deseo, según plan de la vid. Pámpano también está obedeciendo, ¿no? Está obedeciendo. Sería bueno. Él puede crecer bien. Entonces vamos a caminar juntos, vamos a acompañarnos juntos con la iglesia. Es más fácil para entenderlo, ¿no? ¿Cómo yo puedo acompañarme con el Señor Jesucristo? Señor, ¿dónde está? Señor, ¿qué quiere? Preguntando en el aire, ¿no? Sería muy difícil entenderlo, pero aquí estamos como miembros del Señor Jesucristo, aquí estamos manejando juntos, congregación y como predicación. Así es, ¿no? Así sale la voluntad de Dios por medio de la iglesia. Así nosotros primero debemos permanecer en el Señor. O sea, en la iglesia. Ya seguimos adelante así. Y también
Versículo 10. Versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sí. Siguiente sale sobre comunión de los pámpanos también. Comunión, ¿sí? Con la vid y con pámpano, entre los dos tiene comunión, ¿sí? Pero entre los pámpanos también tiene comunión, tiene una relación, así es. Por eso, entre los pámpanos también tiene comunión santa, esto, ¿no? Nosotros estamos en la comunión de la iglesia. Por eso aquí dice, si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Mientras guardamos mandamientos del Señor Jesucristo, si podríamos permanecer en el amor del Señor. ¿Qué mandamiento? ¿Qué mandamiento? 12 dice, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Todo mandamiento de la Biblia, todas las leyes de la Biblia, ¿no? Jesucristo cumplió en la cruz. Quebrantar la ley es pecado. Así nosotros hemos cometido mucho pecado quebrantando la ley, ¿sí? Pero Jesucristo recibió todo juicio de la ley por causa de pecado en la cruz, derramó su sangre todo y pagó un precio de pecado y cumplió toda la ley, ¿no? Para siempre, dice. No hasta hoy, sino hasta eternidad. Jesucristo pagó nuestro pecado según la ley. Por eso nosotros estamos en el Señor también en medio de cumplimiento de la ley. En el Señor hay el cumplimiento de la ley. ¿Qué sería? La Biblia dice el amor. Por el amor del Señor Jesucristo cumplió toda la ley. Entonces el que está en el Señor también está en el cumplimiento de la ley, de toda la ley. Sí. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10, leamos juntos. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor, o sea, el amor de Dios. Sí, Dios es el amor. Así Dios nos permitió su amor, o sea, su vida. Aquí dice, el cumplimiento de la ley es el amor de Dios. Por medio del amor de Dios, ¿sí? Dios cumplió toda la ley. Entonces, nosotros estamos seguros, ¿no? Así, en el cumplimiento de la ley, ya pagó todo pecado. Pero, la Biblia dice, Jesucristo nos permitió un mandamiento nuevo. ¿Qué sería?
Todo mandamiento ya terminó, ¿no? Ya se terminó. Jesucristo lo cumplió todo. Pero Jesucristo nos dio un mandamiento nuevo. ¿Qué sería? Amor, ¿no? Amor. Amarse. San Juan 13. Busquemos. San Juan 13, versículo 34. San Juan capítulo 13, versículo 34. Leamos juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces Jesucristo nos dio un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Primero, entre los pámpanos, entre los ramas, ¿sí? En medio de la iglesia, ¿no? Los salvos tienen que amarse unos a otros, primero, en medio de la iglesia. Hay que cumplir primero entre nosotros. Amaos, ¿no? Amaos unos a otros. ¿En dónde? Primero, entre los miembros de la iglesia. Y después a prójimo. Y después a prójimo. Esto es orden de la Biblia también. Os améis unos a otros. Si estamos aprendiendo sobre comunión entre la vid y pámpano. Primero, comunión, ¿no? Primero, podemos meditar por la cruz. La cruz explica también comunión. Primero, Dios con nosotros. Esta comunión. ¿Me entiende? ¿Cómo se llama? Como una... ¿cómo se llama? Vamos a poner madera, ¿no? De cruz. ¿Qué significa esto? Una comunión entre Dios y nosotros. Esa comunión. Y también una madera así se forma cruz, ¿no? Nosotros. Entre nosotros. Entre los salvos. Comunión entre los salvos. Primero, entre Dios y nosotros y después entre los salvos. Entonces la cruz explica comunión también. ¿Entendemos? Por eso, primero, permanecéis en mí, dice, ¿no? Y mis palabras permanecen en vosotros. Sí, pedid todo lo que queréis. Primero, con comunión con Dios, ¿no? Con la palabra, ¿sí? Podemos orar a Dios. Esto es como comunión principal entre Dios y nosotros. Entonces, parábola de la vid también está explicando esto, ¿no? ¿Sí? Los pámpanos está conectado, está pegado en la vid, tiene comunión entre Dios y nosotros. Y después también tenemos comunión entre los salvos, entre nosotros. ¿Qué comunión? O sea, el amor, el amor. Vamos a cumplir primero en medio de nosotros, ¿no? El amor de Dios. Os améis unos a otros. La vid verdadera se revela la iglesia,
¿sí? Cuerpo del Señor Jesucristo. En medio de la vida verdadera ya vamos a cumplir el amor en medio de la iglesia, entre los salvos. Pregunto, ¿ustedes aman a Dios? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes aman a la iglesia? ¿Sí? A los hermanos, ¿no? ¿Sí? Esto es comunión verdadero. San Mateo capítulo 10. Versículo 37. San Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que ama a padre o a madre, ¿no? Más que Señor, no es digno del Señor. Dice así. ¿Qué quiere decir? A nosotros debemos amar, ¿sí?, al Señor más que todo. Así estamos, amando al Señor o no. Hay que amarse, ¿no? Así. Hay que amar al Señor. Porque, sí, Dios está agarrando la vida de mi padre, ¿sí o no? Dios está cuidando la vida de mis hijos. Es así. Por eso, confiando primero en el Señor podría ayudar la vida de ellos. Es bendición. Los salvos tienen esa sabiduría, los salvos. Primero, Señor. Busca primeramente el reino de Dios, ¿no? Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas os serán añadidas. Eso es orden de la Biblia. Vamos a obedecer. ¿Sí? Dios va a cuidar a mi familia. Según mi obediencia. Según nuestra obediencia. Entonces primero, sí, vamos a amarnos unos a otros en medio de la iglesia, en medio de los salvos. Por medio del amor de Dios y por medio del amor de los salvos, de los hermanos, ¿sí?, nosotros podemos vencer contra el mundo. Nosotros podemos luchar contra el pecado. Entonces el que no puede como sentir ni como entender el amor de Dios, una comunión con Dios, ¿no? Ni comunión con los hermanos. El que no tiene, entonces no tiene fuerza. Qué difícil es una vida cristiana sin consuelo, sin amor de Dios y de los hermanos. Qué difícil. Algunos están andando así, llevando su vida cristiana sin como consuelo de los hermanos, sin consuelo del Señor. Qué difícil. Por eso nosotros, ¿por qué queremos estar siempre? Queremos estar juntos en la palabra, en medio de comunión. Aquí en la comunión siempre Dios permite consuelo, ¿sí o no? Sí, por los hermanos, por la palabra, siempre nos llena. Sí, la fuerza, siempre. Aquí en la iglesia hay la esperanza. Por eso siempre queremos permanecer en la iglesia, en la comunión, porque siempre viene la fe y un crecimiento, ¿sí?
un beneficio de Dios por medio de los hermanos, por medio del amor de Dios, por medio de los amor de los hermanos. Siempre viene. Y también hay descanso en la iglesia. Entonces el que no se siente esto, qué difícil. ¿Por qué quiere participar en comunión? Yo aprendí algo, ¿no? Por medio de comunión, por medio de reunión, de distrito, de cada parte. Aprendemos, por eso queremos seguir adelante, ¿no? Participando en la comunión. San Mateo capítulo 11. Versículo 28. Leamos juntos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que están como trabajados y cargados. Sí, Dios está llamando, ¿no? A los que están trabajados y cargados, suplidos. ¿Para qué? Aquí dice, yo os haré descansar. Entonces Dios nos llamó ¿a dónde? A la comunión, a la vid. En la vid, en medio de comunión. Así en la iglesia, que es cuerpo del Señor, ¿no? Hay descanso. En el mundo no hay. Qué difícil. Soportando, ¿no? Luchando. Pero en comunión con el Señor y con los hermanos podemos como encontrar el amor. Ya vamos a compartir consuelo y amor de Dios por medio de comunión entre los salvos. Primero, vamos a llenarnos en nuestro corazón, primero por amor de los hermanos y de Dios, y después podemos como llevar bien nuestra vida cristiana en el mundo. Primera Juan capítulo 1. Versículo 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí dice, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Sí, los padres de la fe también, ellos tocaron, palparon. ¿De qué? Dice aquí al verbo de vida. El verbo de vida
es Jesucristo. Si ellos han visto, han escuchado, ¿no? Directamente, ellos como palparon al Señor Jesucristo, escucharon, recibieron las palabras del Señor Jesucristo directamente. Los discípulos del Señor. Y después, aquí dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y buen testigo, ¿no? Buen testigo. Según su entendimiento, según su experiencia del Señor Jesucristo, ellos estaban como predicando, anunciando a otros. ¿Para qué? Aquí dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Por eso, si nosotros también estamos anunciando el Evangelio de la gracia de Dios que tenemos, para que ellos también puedan tener comunión con nosotros. Es cierto, ¿no? Por eso, como anunciar el Evangelio correcto, ¿no? Es anunciar nuestra comunión. Es igual. Por eso, permanecer en el Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Es permanecer en la comunión verdadera. Es igual. Pero algunos que han escuchado el Evangelio, pero no quieren permanecer en la comunión verdadera. Qué extraño. No es normal. Porque no quieren seguir escuchando, obedeciendo, ¿no? Una vez ya está pegada, conectada en la vid, Dios no quiere soltarlo, no quiere abandonarlo. Pero ¿por qué no está aquí? Tal vez no ha entendido la salvación. Tal vez no ha recibido la vida eterna. Según su fe, ¿no? Si podría seguir. Según su fe. Entonces, nosotros estamos anunciando el Evangelio a muchos. Aquí en boletín sale petición de oración para predicación, muchos nombres de invitados de los hermanos. Esto también sería voluntad de Dios. Y oremos esto también. Así podemos entender la voluntad de Dios. Dios quiere, ¿no? Quiere hacernos orar según plan de Dios, según plan de la iglesia. Así podemos obedecer al Señor. Entonces, el verbo de vida es la vida. Nos da la vida, ¿no? El verbo de vida. Por eso, las palabras que ha hablado el Señor Jesucristo son espíritu y son vida. Las palabras que ha hablado el Señor Jesucristo nos da la vida, o sea, la vida eterna. Esa palabra es el verbo de vida. Aquí dice vida eterna. Vida eterna. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos que el Señor está con nosotros? Por fruto. Por medio de fruto podemos ver, el Señor está con nosotros. ¿Sí o no? Sí. Mire, los hermanos están predicando, salvando las almas. Está llevando fruto, ¿no? Y muchas almas hoy en día está como recibiendo el seminario, o sea, el verbo de vida. Podría ser salvo. Y después muchos, mira aquí también muchos hermanos quieren seguir adelante. Quieren permanecer en la vid. En la iglesia es frutos.
sí podemos escuchar sus testimonios. ¿Qué es la salvación? Yo antes no tenía, pero ahora yo tengo, estoy contento, ¿no? Yo quiero seguir adelante con los hermanos. No es fruto. Yo escuchaba, ¿no? Muchas veces testimonios de los hermanos que están como llevando su vida cristiana muy bien. Me da también mucho ánimo. Y yo así estoy como observando sus frutos, su crecimiento. Entre nosotros, muchos hermanos, hace poquito han recibido la salvación, ya pasó como casi un año, menos un año, pero ya su fe ya está creciendo. Ha crecido mucho por medio de comunión. Aunque ha entendido, ¿no?, la palabra, o sea, el evangelio, pero no quiere como participar en la comunión, él no puede crecer bien. ¿Me entiende? Por eso comunión con los hermanos, muy importante. Hay que estar juntos. Estaremos juntos siempre. Es comunión entre los salvos. Solo ya con Dios, yo estoy bien con Dios. Pero no tiene una comunión, así como la cruz, ¿no? Figura de la cruz. Entonces no está bien. Aunque como está bien con Dios, pero también ocupamos muchos comunión con los hermanos. Eso es la iglesia, ¿no? Por eso ya vamos a como seguir adelante por medio de comunión con los hermanos, con los salvos. San Juan, capítulo 13, vamos a buscar, versículo 20. San Juan capítulo 13, versículo 20, aquí dice, Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué quiere decir? Si Dios envió muchas veces envía. Muchas veces los como profetas, ¿no? Los profetas, muchos, al pueblo de Israel, pero ellos no lo aceptaron, sino mataron. ¿Qué quiere decir? Como le rechazaron, ¿no?, a Dios, rebelaron contra Dios. No solamente a una como profeta, ¿no? Ellos rechazaron a Dios, al Señor. Hoy en día, nosotros estamos como predicando a algunos, ¿no? Pero el que no quiere aceptar a ustedes, entonces él está rechazando al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Evangelio. Por eso recibir un hombre, ¿no? El recibir un hombre que tiene el Evangelio es recibir al Señor. ¿No es así? ¿Es así? Entonces, recibir, ¿no?, la salvación por medio del Evangelio es recibir la comunión con el Señor. La comunión verdadera. Es así. Yo quiero recibir la palabra. Comunión no. No es normal. Entonces, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Así podemos recibir al Señor Jesucristo también.
nosotros estamos evangelizando, ¿no? Con comunión. Por eso la Biblia dice, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Así nosotros estamos anunciando nuestra comunión verdadera. Sí. Versículo 7, San Juan, primera de San Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, ¿quiénes son los que andan en luz? Los salvos, ¿no? Los muertos no pueden andar en la luz. Por eso también está como exhortando a los salvos, ¿no? Si andamos en luz, ¿cómo podemos andar en luz? En la iglesia, en medio de la iglesia. ¿Sí? Sí, como llevamos nuestra vida cristiana en medio de la iglesia, andamos en luz. Es así. Por eso, comunión con los hermanos, con el Señor Jesucristo, ¿no? Cada comunión es muy importante. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esa comunión sería unos con otros, entre los salvos. Y también la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, como hoy, ¿sí? Dios está limpiándonos, ¿no? Digamos, somos limpios. San Juan dice, ¿no? Capítulo 15 dice, estáis limpios y permanece en la vida. Nosotros estamos limpios, así Dios nos limpió por la sangre del Señor. Y después de la salvación también, si viene una mancha, ¿no? De pie, de mano, de nuestra mente, corazón, viene. Hay que limpiarlo. No para ser salvo, sino para tener una relación con Dios y con los hermanos también. Si tiene una mancha, si tiene una como tropiezo, obstáculo de su vida, de pecado, ¿no? De suciedad, él no puede tener una relación con Dios, él no puede orar bien. Entonces hay que limpiarlo, hay que como quitarlo, ¿no? Esto, ¿cómo? Aquí dice comunión, por medio de comunión. Hoy tenemos comunión juntos con los hermanos, así Dios nos limpia. Y cada reunión de distrito y reunión de madre y padre, ¿no? También Dios está limpiando. Es así. Nosotros no somos perfectos, tenemos mucho error, mucho. Y también tenemos un carácter de pecado, feo, ¿no? También. Dios quiere limpiarnos. Dios quiere limpiarnos, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para que lleve más frutos. Esto es nuestra vida cristiana. Entonces, Dios también está limpiándonos por medio de comunión santa con Dios y con los hermanos.
por la palabra, por la palabra. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra. Palabra de Dios, ¿dónde está? En la comunión, en medio de la iglesia. Dios entregó su evangelio, ¿no?, a la iglesia, a los salvos. Así nosotros estamos compartiéndonos en medio de como reunión. ¿Sí? Yo también estoy aprendiendo muchos por medio de testimonio de los hermanos. Así es, ustedes están enseñándome, ¿es cierto? Ustedes están limpiándome también por su vida cristiana, por su testimonio. Muchas gracias. ¿Sí o no? Muchas gracias. Sí, me ayuda bastante. Y me da un crecimiento también. Esto es comunión. Somos un cuerpo, somos una familia. Entonces, Jesucristo dijo, ¿no?, por medio de como parábola de la vid, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo limpiará el Señor, ya lo limpiará el labrador, Dios lo limpiará para que lleve más frutos. Esto es la voluntad de Dios. ¿Cómo? Por medio de comunión, por medio de la iglesia. Por eso, el que no entiende sobre la iglesia no puede llevar bien su vida cristiana, como menospreciando comunión, congregación, ¿sí? Él no puede crecer bien. Hay que respetar las comuniones, a los hermanos. Los hermanos son la iglesia, son comunión. Entonces ya vamos a respetar, ¿no?, a respetarnos unos a otros. Esto es el amor. Os améis unos a otros. Esto es nuestra comunión con el Señor Jesucristo y con los hermanos. San Juan, capítulo primera de San Juan, capítulo 4, versículo 19 al 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 21. Ya despacio, leamos juntos. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a sus hermanos. ¿Sí? 19 dice, nosotros le amamos a Él. ¿A quién? A Dios, al Señor, ¿no? ¿Por qué? Él nos amó primero. Él nos permitió la vida. Éramos muertos, estaban muertos. Pero Dios, Él primero nos amó, nos salvó. Por eso queremos amar, queremos seguir amándolo. A Dios primero. Y después, ¿cómo no? Entre los salvos, después entre los salvos. Aquí dice, si alguno dice, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo tengo buena comunión con Dios cada día, me siento muy bien. Pero aquí dice, aborrece a su hermano, es mentiroso. Hay que como nivelar bien, ¿no?, con Dios y con los hermanos. Si ama mucho a Dios, entonces tiene que amar a su hermano. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, al lado de su asiento, ¿no? Está atrás, a la derecha, izquierda, frente.
están los hermanos? ¿Son salvos? ¿Sí? Son salvos, son hijos de Dios. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es mentiroso. Nosotros tenemos este mandamiento de Él. Un mandamiento nuevo, ¿no? Amaos unos a otros. No hay otro mandamiento. Solo uno. Un mandamiento. Amaos unos a otros. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y así vamos a cumplir el mandamiento nuevo. Sí, primero, en medio de la iglesia. Primero. Vamos a obedecer, ¿sí? Vamos a obedecernos unos a otros. Vamos a respetarnos unos a otros. Vamos a amarnos unos a otros. Así, entre nosotros. Como llevando nuestra vida cristiana, llevando comunión con primero Dios, ¿no? Hay que como orar, hay que leer la Biblia. Eso es el amor de Dios. Podríamos entender el amor de Dios. Ya, por último, Primera de Corintios, vamos a buscar, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 9. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 9. Ya leamos juntos. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Sí, aquí dice el cual. ¿Quién es Él? Dios, Señor Jesucristo, ¿no? El cual también os confirmará. ¿Quiénes son? Los salvos, los miembros de la iglesia, ¿no? Os confirmará hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Señor Jesucristo para como arrebatarnos, ¿no? Señor vendrá. Hasta que venga Señor Jesucristo, ¿no? Ya nos confirmará. ¿Para qué? Aquí dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos mucho tiempo, ¿sí? Aprendemos la historia del mundo. Está acabando el plan de Dios. Tenemos poquito, un tiempo de oportunidad de predicación, de como llevar bien nuestra vida cristiana también. No tenemos mucho tiempo. Vamos a esforzarnos, ¿no? A mejorar. Ya vamos así. Entonces, Dios nos confirmará hasta el fin. Ya confiamos en esa palabra. Y también dice, ¿cómo? Versículo 9 dice, fiel es Dios, por el cual, si fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, por medio de comunión, Dios, el Señor Jesucristo, nos confirmará hasta el fin. Es así. Por medio de comunión. Nosotros fuimos llamados ¿a dónde? A la comunión. Por eso comunión, congregación, sí, santa, ¿no? Es muy importante. Mire, ¿encontraron la comunión verdadera o no? ¿Está buscando o no? ¿Encontraron? ¿Sí? Yo encontré como hace 28 años, 26 años. Yo recibí la salvación como
1992 años. Yo estoy aquí, ¿no? En la comunión con ustedes. Entonces, ya seguimos adelante obedeciendo en la comunión. Nosotros fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo y con los hermanos. Con los hermanos. Por eso nosotros estamos así, en medio, ¿no? Como llevando comunión con el Señor y llevando comunión con los hermanos juntos. La cruz ya se revela esto, nos explica esto. Entonces vamos a como reflexionar nuestra vida, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Estoy llevando bien comunión con el Señor? La parábola de la vid está explicando esto, comunión. Hemos aprendido sobre obediencia y comunión también. Meditamos esto. ¿Cómo estoy? Comunión con los hermanos. ¿Sí? Seguimos adelante así. Por eso la iglesia sería la manantial de la vida. La iglesia es la manantial de la vida, como árbol de la vida, el árbol de la vida. Versículo 10. Versículo 10. Leamos junto. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sí, está explicando sobre como la vida en la iglesia. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es la vida cristiana? Después de la salvación. Yo puedo ir al cielo ya ahora, ¿sí? Señor me salvó. Yo estoy muy seguro. Entonces, después de mi salvación, ¿qué hay? Hay que vivir como hijo de Dios, ¿no? Hasta que venga el Señor Jesucristo. ¿Qué sería? La vida en la iglesia. Ya vivamos como miembro del cuerpo del Señor. ¿Así? Aquí dice, estéis perfectamente unidos en una misma mente, como un cuerpo, y en un mismo parecer. Somos uno. Así vamos a como esforzarnos a hacer uno, a formar uno, por el amor de Dios. Esto es comunión. Por medio de parábola de la vid podemos aprender esto, ¿no? Comunión. La vid con pámpano tiene una comunión verdadera, ¿no? Es la vida. Por eso la vida en la iglesia, ¿no? Es nuestra manantial de la vida. Nosotros no podemos abandonarnos. No, nunca. Seguimos adelante, ¿no? Entonces, por medio de la iglesia, nosotros estamos aprendiendo, comprendiendo la voluntad de Dios y siempre nos da un crecimiento, una consolación y también la fuerza y descanso también. Algunos aquí tiene como cansancio mucho por trabajo, ¿no? Por eso quería como descansar en su casa. Sí, algunos sí hay, ¿no? Así. Pero en medio de comunión hay descanso, ¿sí o no? Sí hay descanso por la palabra. Tiene como dificultad de su salud, tiene como enfermedad de su cuerpo, algo. Entonces, aquí hay medicina. ¿Qué es? La palabra, comunión.
es medicina. Alguno estaba como muy mal desde su sentimiento, de su salud, pero por medio de comunión ya se sanó. ¿Me entiende? Así pasa. Sí, es un milagro, ¿no? La salvación es más gran milagro, pero la vida cristiana es también un milagro grande. Dios está llevándonos por medio de comunión. Ya obedecemos, por favor. ¿Entendemos? Ya obedecemos y permanecemos en la comunión, en cada comunión. Hasta aquí, oremos juntos. Dios, Padre Dios, te damos gracias por permitirnos este tiempo. Sí, sabemos que el Señor nos salvó, nos permitió la esperanza eterna. Estamos seguros y contentos. Señor, también queremos obedecer según tu palabra. Señor, danos la fuerza y más fe para que podamos obedecer perfectamente según tu palabra. Señor, nos permitió muchos hermanos salvos. Señor, queremos llevar bien nuestra vida cristiana con los hermanos, amándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros. Somos un cuerpo según tu voluntad en el Señor. Señor, guía nuestra comunión según tu voluntad para que podamos también anunciar tu evangelio y para que podamos evangelizar al mundo. Hoy en día muchas almas están escuchando tu evangelio. Señor, ayúdales para que puedan comprender y también ser salvos. Señor, también guía nuestra comunión según tu voluntad a cada rato, a cada momento. Te damos gracias de nuevo por tu palabra, por tu enseñanza. Solamente confiamos en tu mano poderosa, en tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.